Hola, buenas noches. Mi nombre es Beatriz Talamento Camargo y les voy a mostrar el desarrollo del problema número 7. Entonces acá tenemos. El Hospital General necesita calcular el número de vacunados COVID, primero o segunda dosis, así. Por teclado se debe solicitar la cantidad de usuarios a valorar. Ejemplo, si digita 5, deberá repetir los pasos siguientes 5 veces. Se requiere captura por teclado de nombre y etapa de vacunación, siendo 1 para primera etapa y 2 para segunda etapa, siendo la etapa de vacunación un número entero. Se debe calcular e imprimir en consola el número total de vacunados de primera etapa y el número total de vacunados de segunda etapa. Entonces empezamos solicitando la cantidad de usuarios a evaluar. Solicitamos ingrese la cantidad de usuarios a evaluar por consola. Enseguida creamos la variable cantidad, que es la que va a almacenar la cantidad de usuarios ingresados en la consola. Enseguida vamos a inicializar las variables primera etapa y segunda etapa. Abajito acá tenemos un ciclo for que va a repetir los pasos, pues ese ciclo se va a repetir los pasos para cada usuario. Él va a iniciar con 1 y va a finalizar con la cantidad de usuarios ingresados en la consola. Entonces vamos a capturar por teclado el nombre que va a ser ingresado en la consola y la etapa de la vacunación de cada usuario. Después entonces se crea una variable nombre y se almacenan los nombres a través de esta variable. Entonces acá abajito tenemos también un if-else, que se calcula el número total de vacunados de la primera y la segunda etapa. Vamos a utilizar el if-else para calcular el número total de usuarios que han sido vacunados en la primera y la segunda etapa. Si la etapa es igual a 1, se va a incrementar la variable primera etapa. Y si la etapa es igual a 2, se incrementa la variable segunda etapa en 1. Y por último, ya con los resultados, se va a imprimir en la pantalla el número total de vacunados de primera o segunda etapa. Bueno, vamos a probar. Pongamos entonces, son 5 usuarios, un ejemplo. El número 1 está en la segunda etapa. El número 2 está en la primera etapa. El número 3 está en la primera etapa. El número 4 está en la primera etapa. Y el número 5 está en la segunda etapa. Entonces el total de vacunados de la primera etapa es 3 y el total de vacunados de la segunda etapa es 2. Probando entonces que el programa está funcionando. Muchísimas gracias.